Vale, entonces en este video se va a relatar como la justificación mía en cuanto a los resultados de la dosificación punitiva de la actividad en el cual se dieron dos casos. En el primero se daba el hurto calificado agravado en cuanto habían tres personajes, Pedro, Antonio y Miguel. Según el resultado como del procedimiento, según el código, la pena para Pedro, sin tener en cuenta la intensidad del dolo y demás que se nombraban en el artículo 61, sería de 108 a 154,5 meses, que sería en el cuarto mínimo. De Antonio, igualmente en el cuarto mínimo, la pena sería de 81 a 97,5 meses. Y de Miguel, de igual manera en el cuarto mínimo, sería de 54 a 101,75 meses. Ya para determinar en qué recaía cada caso o en concreto de cada sujeto, primero que todo se debe decir que se configuraba el artículo 240 exactamente en el numeral 10, 240 numeral 10 hurto calificado, numeral 10 por violencia sobre las cosas. También agravado por coparticipación del numeral 10 del artículo 241. Hay que aclarar, es un agravante específico del delito contra el patrimonio económico. Además, en el respectivo caso concreto, se dio un atenuante por no tener antecedentes del artículo 55, pero este ya es un atenuante general de todos los delitos. Ahora, según el artículo 60, que es el que determina los mínimos y máximos que limitan la cuantía punitiva, el pertinente a aplicar en este caso concreto sería el numeral 4, que es el que aumenta en dos proporciones. En el artículo 240 se determina que quien incurra en este artículo, que es el de hurto calificado, incurrirá una pena de 6 a 14 años. Pero, como yo había dicho, se configura también un agravante del artículo 241, exactamente en el numeral 10, en el cual se aumentará la mitad a las 3/4 partes. Es decir, ahí entonces explicamos lo del numeral 4 del artículo 60, en el cual elegimos como el aumento de dos porciones. Y pues que en este caso concreto se aplicará el numeral 10 del artículo 241. La base para la pena exacta será de 6 a 14 años, las cuales, pasándolo por regla pues del código de la ley, se deben de pasar o procurar a pasar para la facilidad de la cuantía o el cálculo hacia la cuantía punitiva de meses. Es decir, el procedimiento para pasar a meses será 6 por 12 igual a 72 y 14 por 12 igual a 168. Así es como se pasan los años a meses. Entonces, el equivalente a 6 años es 72 meses y 14 años 168 meses, los cuales se decía que según el agravante aumentará a la mitad o a las 3/4 partes, en el cual 72 meses aumentado a la mitad sería 108 y 168 aumentado en sus 3/4 partes sería 294. El 108 hay que explicar que hará como la mínima de la pena y el 294 como la máxima. Ya en este punto podemos decir que ya se determinaron como los límites punitivos del artículo 60. Aún no se ha llegado al artículo 61 porque en el artículo 61 ya dividimos la pena en los llamados cuartos. Ahora, para determinar la individualización o dosificación de la pena, que es lo del artículo 61, debemos dividir el ámbito punitivo en cuartos. ¿Por qué en cuartos? Porque en este derecho penal colombiano la pena se divide en 4. Por eso se dice que será en cuartos. Y además debemos de determinar su ámbito de movilidad.
El ámbito de movilidad será la diferencia de la dosificación entre dígitos entre cada cuarto, el cual se realizará por la operación de una resta, es decir, como decíamos que la máxima era 294 y la mínima 108, restaremos a 294 los 108, lo cual nos dará un resultado de 186. Ahora, como se dice que se maneja en cuartos, 186 lo debimos dividir en 4, dándonos un resultado de 46,5 y ese será pues el ámbito de movilidad. Los cuales, además, los cuartos se dividen en cuarto mínimo, cuartos medios y cuarto máximo. Entre los cuartos medios está el cuarto medio primero, cuarto medio segundo, de los cuales, en este caso concreto, será de 108 a 154.5, de 154.5 más un día a 201, de 201 más un día a 247.5 y de 247.5 a 249 como máximo. Ahora, los saltos entre pues estos son la suma de cada dígito más el resultado del ámbito móvil, es decir, 108 más el ámbito móvil, el resultado del ámbito móvil que era 46,5 nos da 154.5. Este sería el primer cuarto, el cuarto mínimo. Ahora, de 154.5 más 46,5 sería 201. Este sería el segundo cuarto, el cuarto medio primero. Ahora, esto se debe continuar hasta haber dividido los 4 cuartos y el último cuarto, que es el cuarto máximo, debe necesariamente ser el resultado inicial de la máxima del artículo 60, es decir, 294. Ahora, la regla general de los cuartos medios es que no se determinan de igual manera, sino que los cuartos medios es el dígito más un día, tantos meses más un día. Ya determinados los límites de cada cuarto, el artículo 61 señala que será primer cuarto en los que no existen agravantes o solo hayan, en los que no existan ni agravantes ni atenuantes o solo hayan atenuantes. Estos agravantes o atenuantes son los del artículo 55 y 58 del Código Penal, que son como los agravantes o atenuantes generales de todos los tipos. Ya en el segundo cuarto, tercer cuarto, son aquellos en los que se atenderán la configuración de agravantes y atenuantes. Ya en el último cuarto, que es el cuarto cuarto, valga la redundancia, es el cuarto máximo en el que únicamente configurarán cuando solo hayan agravantes en este. Se debe aclarar que, como ya decía, los cuartos se encuentran en esta explicación. Los cuartos son únicamente cuando ya se ha determinado los límites de la pena del artículo 60 y ya se hayan determinado los agravantes o atenuantes específicos de cada delito en concreto. Estos que se están tocando ya para los cuartos son los generales, artículos 55 y 58. En este caso configura pues el numeral 1 del artículo 55, que es la carencia de antecedentes, lo cual configura la dosificación en el cuarto mínimo, como decía, de 108 a 154.5 meses. Ahora, sobre el caso de Antonio, que el sujeto es un determinante y por el cual, según el artículo 30, incurrirá en la misma pena que el autor, que fue Pedro. Inicialmente, en este caso concreto, tiene la misma pena que Pedro, pero entendiendo que ya esta pena estaba individualizada en un principio, igual que la de Pedro, con el detalle que en el artículo 269, en el cual se desarrolla postdelictual, se da una disminución de la pena.
Ahora, en cuanto al cuarto aplicativo, Antonio, será el mínimo por configuración únicamente de atenuantes. Y por último, sobre Miguel, quien participó del plan criminal como cómplice según el artículo 30 del Código Penal. Quien incurrió como cómplice se le disminuirá la pena en una sexta parte, a la mitad, configurando el numeral cuarto y el quinto del artículo 60, en el cual el cuarto aumentará la pena a 2 fracciones de 72 meses a 108 meses y de 168 meses a 249 meses. Artículo 241 del Código Penal. Pero, adicional a este, por ser cómplice y no autor o determinador, se le disminuye de 108 a 54 meses y de 249 a 245, pues por su complicidad, como base de la pena, ya que en el rango de los cuartos configura en el cuarto mínimo por el numeral primero del artículo 55. Ya pasando al segundo caso, que en el resultado nos movilizamos como autor de lesiones de pérdida funcional del miembro culposo, en el cual inicialmente sobre este delito la pena era de 96 a 180 meses, según el artículo 116, que son las lesiones sobre pérdida funcional de un miembro o de una función anatómica. La lesión fue pérdida de funcionalidad funcional no anatómica, pero al ser bajo la modalidad culposa, esta se disminuye en 2 porciones, es decir, tomaremos el numeral 5 del artículo 60, que disminuye 4/5 a una tercera parte de la pena. En este punto, ya finalizado pues el procedimiento del artículo 60, pasamos al artículo 61 del Código Penal, que determina sobre qué cuarto configura la pena en el caso concreto. En este caso no se presentan ni atenuantes ni agravantes, aludiendo la pena al cuarto mínimo, más guiado a la mínima del mismo cuarto al presentarse la conducta bajo modalidad dolosa.